que s'escupen flames, nubes de fulles, ballen les danses. De res, de nada, gracias. Bueno, comentarles un poco que este casal está en una ciudad diversa, una ciudad de migraciones, y como tal este recorrido de actividades revela justamente eso, la interacción que tenemos la gente de Guayaquil que nació, que viene, que se queda por un tiempo, pero que representa esa identidad de puerto que somos. Y justamente por eso a continuación invitamos al abogado Jorge Aicart Tutibén, historiador, abogado, que va a contarnos un poco acerca de la historia de los catalanes en Guayaquil, específicamente con los hermanos Puig Mir, ¿no? Ya algunos siglos atrás. Un aplauso para el abogado Aicart, por favor. Muy buenas noches, soy el abogado Jorge Octavio Aicart Tutibén. Me siento muy complacido de dirigir estas palabras, puesto que mi abuelo, don Víctor Doroteo Aicart Falcó, llegó acá al Ecuador en 1886. Y como todo español, pues catalán, vasco, etcétera, hizo fortuna con trabajo pues honrado, y razón por la cual siempre en la casa de los Aicart, pese a ser nietos, siempre guardamos mucho cariño, mucho respeto. Mi abuelo, la familia de él era del Reino de Valencia, ellos nacieron en Alcora. Entonces, pero se cambiaron después al pueblo de Valdemorillo, cercano a la capital. Entonces, tal era la unión con España que mi tío el mayor, mi tío Francisco, compró una hacienda y se llamaba Valdemorillo, ¿no? Y después una lancha de la familia España. Bueno, y todo siempre pues muy relacionado. Aquí está Javier Aguiñaga, también pues el papá y el abuelo pues también era español. Como muchas personas aquí tenemos el gusto de ser descendientes, ¿no? Entonces, con esas experiencias que yo oí y escuché, yo conocí a don Valentín Fargas y a doña Nieves Arroyo, ¿no? Conocí al señor Costa, yo conocí a don Paco Morales, pero por al señor Eduardo Rivas Ors, el empresario español pues de cine, ¿no? El que trajo el cine. Pero escuchaba muchas anécdotas de los señores Puig Mir, ¿no? De mis tías, porque don Jaime Puig Mir muere el año 1925. Entonces dicen los entendidos que aparte de Luzarraga, que fue un vasco que hizo una gran fortuna, el segundo en esta escala sería don Jaime Puig Mir. Porque les voy a contar un poco de historia, porque yo soy investigador. El año 73 entré a trabajar al IERAC. Entonces los campesinos estaban llevándose la hacienda San Pablo y ahí estaba el ingenio. Entonces a mí me tocó ver el ingenio San Pablo, que acababa de cumplir 100 años. Y la novedad era que la casa que había construido, las máquinas, querían pues digamos llevársela a Inglaterra porque era una propaganda, ¿no? De que eso todavía funcionaba, ¿no? O sea, ya. Entonces se dice que el ingenio San Pablo es el primer gran ingenio que hay en el Ecuador. Entonces por ahí me mandaron una foto, doctor Mancero, Ronald, entonces todavía hay una gran chimenea. Entonces, para los investigadores, para los apasionados, entonces, le digo, ese es el ingenio de San Pablo. Entonces, y digamos, para no resentir, porque sin temor a exagerar, no es porque descendamos de ellos,
Pero yo nunca vi un español pobre, van a disculpar, porque muy trabajadores, muy honrados. Entonces tendría que hablar de todo. Entonces eso yo le dije a Santiago, entonces que íbamos a hablar pues de uno de estos grandes. Porque, por ejemplo, Puy mire, el hijo creo que era el señor Rodríguez Bonín, que tenía una relación con ellos. Entonces el que pone la primera fábrica de cemento en 1923 en Guayaquil. Entonces en 1887 don Jaime Puy es que él renova la transportación fluvial, entonces donde instala los más modernos vapores. Y tiene la novedad que el vapor pampero, que era de él, es el único en la historia de los 100 años de navegación fluvial a vapor que tiene las ruedas atrás, porque todos tenían las ruedas laterales, atrás como vemos en las películas del río, como es en los Estados Unidos, de Mississippi. Bueno, también pues las industrias que puso esta gente, ¿no? Entonces muy trabajadores. Y también yo debo de aclarar, pues, ¿no? De que, por ejemplo, Juan llega primero, Pedro después, y ya en 1875 llega Jaime. Pero Jaime había estudiado medicina en Alemania, es decir, no eran votados. ¿No? Pero eso no debe digamos de llamarlo la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, mi abuelo llegó y era expendedor de carne, ¿sí? Y después, ya que tenían harta plata, mis tías se ponían bravas, que no, carnicero. Sí, la familia Parra era paltero, o sea, trabajo honrado. Entonces, el señor Madín, ya le digo esto, lo hablo con propiedad por haber escuchado a mis tías que nacieron en 1896, 95. Entonces yo siempre fui un niño que me gustó pues escuchar. Entonces yo realmente pues aquí, a mí me dicen que yo converso mucho, aquí nos quedaríamos 3 días, porque es hermoso el tema. Entonces simplemente yo quería pues rendir un homenaje también pues a esta extraordinaria familia. Entonces que no se me resientan los Roldós, porque también son grandes, Marinyá, Janere, Maspón, Pons, Fargas, bueno, Grau. No, por eso digo, se resentirían. Está lógico. Entonces yo me acuerdo de don Valentín Fargas, mi abuela era madrina de sus 2 hijas. Don Valentín era casado con doña Nieves Arroyo, ¿no? Y también me llevaban a La Palma, donde don Martín Costa Carbonell. Yo era un niño, ¿no? Entonces siempre tuvimos ese vínculo. Y costumbres en las comidas en la casa nuestra tenían mucho que ver con el abuelo Víctor Aycar. Entonces, pues, con esta charla, pues, para no pues extendernos, lo que siempre decía mi abuelo, que cuando él llegó, le dijeron que en Guayaquil estaba botada la plata, ¿no? Y que tan cierto era que cuando llega en 1886 y el vapor que lo deja, porque él llegó a la casa de don Manuel Rodríguez, ¿no? Un español. Entonces cuando llegan ahí por la casa del ayuntamiento, dice, bueno, que se bajaron, pues. Y dice que pasan por el mercado de abastos. Y dice, bueno, este español, pues hoy, ¿no? Y que encontraba unas racimos de guineo y todo. Y que se quedó viendo y que le dice un hombre esto, gringo, ¿quieres guineo? No, yo no tengo plata, cómete lo que sea. Entonces, desde ahí ya le fue llamando la atención, ¿no? De que todo aquí estaba botado, ¿no? Después, pues,
las calles de chocolate, la gente cogía, bueno, la mar y sus peces, y por eso es que yo digo, y ya con esto me despido porque es largo esto, es hermoso, entonces, por eso es que decían pues los europeos, no solamente españoles, todos nuestros abuelos, tu abuelo también Javier, ¿cómo es? Sino que aquí hay muchos españoles escondidos, mi abuelo. Recién Florencio Comte lo rescata porque en 1928 en el álbum fotográfico la casa Icar de mi abuelo era la mejor del sur, pero él era de un perfil muy bajo, muy bajo. Y asimismo hay muchísimos españoles. Había un señor, don Antonio Dolz, ¿no? Exacto, muchas personas. Entonces, esta gente ha tenido muchísimo que ver con el progreso de la ciudad, ¿no? Y más que todo, una constancia para el trabajo y una honradez a toda prueba. Bueno, entonces, pues, con esta explicación que hago de que yo sí tengo vela en este entierro, ¿no? Porque mi abuelo era español, ¿no? Porque alguien me dijo, ¿y tú qué vas a hacer? Como mi abuelo era español. Y bien español. Mi abuelo dice que lloró para la guerra de Cuba. Sí, cuando supo del despojo de la guerra hispanoamericana. Cuando la flota del almirante Cervera fue aniquilada por los yanquis, que no le dieron chance en la rada de Manila. Entonces mi abuelo dice que lloró por el despojo de su patria. Bueno, entonces esta gente... También estos inmigrantes, estos mayores, también no pasaron fácil, muchos pasaron muchos sacrificios, muchas penas, y bueno, después triunfaron. Entonces eso quería decirles y yo les agradezco mucho. Buenas noches. Muchas gracias, abogado Icar, por su narración, porque la transmisión cultural y la memoria son dos elementos importantes en la vida de los seres humanos. Lamentablemente, Guayaquil tiene una memoria muy frágil. Los museos y los espacios culturales aún tienen mucho trabajo por hacer, pero también educación formal y no formal. Els branques escupen flames, nues de fulles, ballen les danses, nues com puntes, criden i dansen